Al inicio vamos a leer la introducción porque es importante reflexionar sobre la introducción. Dice, la vida debería ser una celebración. Muchas personas no disfrutan la vida, mucho menos la celebran. Estas personas están camino al cielo, pero muy pocas están disfrutando del viaje. Muy lindo esto, ¿no? O sea, nosotros cuando aceptamos a Jesús, sabemos que estamos en camino al cielo. Pero el objetivo de Dios es que nosotros disfrutemos durante el viaje hacia el cielo. Y es la vida aquí. Estamos viviendo. Así es. ¿Ok? Porque si es verdad que nosotros hemos aceptado a Cristo y que vamos a vivir eternamente con Él, pero ¿qué hay de nuestra vida aquí en la tierra? Él quiere que la disfrutemos. ¿Es cierto? Ok. Dios quiere que sepamos que la vida que Él nos ha dado es para que la disfrutemos. Jesús vino para que tengamos vida. En Juan 10:10 nos dice lo siguiente: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Y cuando habla de abundante, no habla solamente del lado económico. La abundancia y la riqueza está en toda área de nuestra vida. ¿Es cierto? Depende de las necesidades que nos podemos encontrar en un momento determinado. Ok. El disfrute de la vida no se basa en las circunstancias agradables. Eso es muy importante. Es una disposición de corazón, una decisión para disfrutar de todo, aún de las cosas que parecen pequeñas e insignificantes, ya que estas tienen parte en el conjunto del gran cuadro de la vida. O sea, el disfrute de la vida no se basa en las circunstancias cuando nos van bien las cosas. Un momentito. El disfrute de la vida es inclusive en los momentos de dificultad. Parece difícil poder comprenderlo, pero vamos creciendo y madurando en el camino y vamos comprendiendo. Como dice Romanos, todo coopera para el bien para aquellos que aman a Dios. Todo, y todo incluye lo bueno y lo malo que nos puede suceder. Solo es que tenemos que tener el enfoque correcto para decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Con esta dificultad que estoy viviendo. Porque la dificultad nos ha llevado a Cristo, ¿sí o no? A mí, vivir la dificultad, vivir mucho dolor, me llevó a los pies de Cristo. Entonces puedo decir, gracias Señor por los momentos difíciles. ¿No es cierto? Y creo que un poco a todos nosotros, ¿no? Hemos llegado realmente a Cristo en momentos más difíciles. Debo tomar la decisión de calidad de disfrutar la vida que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Para eso necesitamos aprender nuevas formas de manejar las diversas situaciones que se nos presentarán en nuestro trayecto por la vida, y nuestra actitud, que significa la manera en la cual enfrentaremos estas circunstancias, jugará un papel fundamental. Pero acá habla de decisión. Esa palabra es clave, decisión, que implica la voluntad. Hay una cosa muy importante. Este curso se llama La batalla de la mente, ¿correcto? Y este primer capítulo tiene ese nombre, el campo de batalla de la mente. El campo de batalla de la mente. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que se han escrito muchos libros sobre la mente, sobre el poder de la mente, sobre la capacidad del ser humano de manejar la mente, pero no dan gloria a Dios. Dan gloria al mismo ser humano. Entonces el ser humano se vuelve su propio Dios. Porque si yo creo que por mi decisión, por mis fuerzas, yo puedo controlar mi mente, yo puedo controlar mis emociones, yo puedo controlar las cosas, quiere decir que yo soy mi propio Dios. Pero si yo digo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza, Él es que hace que yo pueda seguir adelante. Él es el que me da la sabiduría. Yo la sabiduría que tengo no es mía, viene de Dios. La capacidad que puedo tener para resolver algo es porque Dios me la ha dado. Yo le daré siempre la gloria a quien debe tenerla. Entonces quería hacer una gran diferencia entre muchos libros que vamos a poder encontrar sobre la mente y este libro que está basado en la palabra de Dios. Este libro es de Joyce Meyer, pero vamos a ir viendo que todo tiene un fundamento bíblico. Entonces nosotros vamos a poder dar la gloria a quien debe tener. Una cosa muy, muy importante para iniciar es comprender que nosotros
hemos sido creados y somos espíritu, alma y cuerpo. En primera de Tesalonicenses 23, perdón, yo uso el teléfono porque acá tengo la Biblia, no se lee muy mensajes, estoy bromeando. Vamos a leer lo que dice, porque es importante que nosotros sepamos que todo tiene un fundamento bíblico. En primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia habla que nuestro entero ser no es cuerpo, no es solo espíritu, sino que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es muy importante poder tener claro que somos un ser tripartito, pero nuestra esencia y nuestro ser real es el espíritu. Cuando nosotros vemos en Génesis que Dios formó al hombre, ¿no es cierto?, del barro de la tierra, y el hombre estaba formado a nivel corporal. Pero dice la Biblia en Génesis que Él sopló aliento de vida y el hombre se volvió un ser viviente. Solo en ese momento se volvió un ser viviente. Cuando Dios sopló, dio su vida al cuerpo, porque el cuerpo era un cuerpo inerte. Y nosotros vemos que cuando morimos físicamente, cuando hemos visto una persona que ha muerto, nos acercamos y vemos que no hay nada. Te quedas impresionado, porque hasta que estamos en vida física, creemos que nos movemos por el cuerpo y que hablamos por el cuerpo, pero en realidad es todo por el espíritu. Pero cuando ya el cuerpo muere y si nos acercamos a una persona, nos damos cuenta que no hay nada ahí. Nada. Porque el cuerpo es solamente un depósito, un ropaje. Entonces, para comenzar a comprender y estudiar que el campo de batalla es la mente, tenemos que entender que yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Vamos a hablar mucho del alma, porque la mente, y el curso se llama el campo de batalla de la mente, ¿dónde está? En el alma. ¿De qué cosa está compuesta el alma? El alma está compuesta de la voluntad, las emociones o sentimientos y de la mente o intelecto. El alma está compuesta de la voluntad, las emociones o sentimientos y de la mente o intelecto. Es importante que nosotros hemos ya seccionado nuestro ser, ahora es importante que seccionemos nuestra alma, porque tengo que aprender que yo tengo un alma y que ahí, en el caso de este curso, está mi mente. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a leer juntas el manual. Yo voy a ir hablando y luego ustedes... La mente es el campo de batalla. Por eso es muy importante que nuestros pensamientos concuerden con los pensamientos de Dios. Es muy importante que nuestros pensamientos concuerden con los pensamientos de Dios. La pregunta es, ¿cómo voy a hacer que mis pensamientos concuerden con la palabra de Dios? O con los pensamientos de Dios. Conociendo los pensamientos de Dios. ¿Cierto? Porque si no los conozco, no voy a poder saber de qué manera tengo que pensar. Y lo importante que nosotros debemos comprender es que eso es un proceso
Digan junto conmigo, es un proceso, ¿ok? Esta palabra nos va a recordar mucho cuando nosotros nos sintamos en culpa, cuando no logramos hacer bien las cosas. Recordar que es un proceso. Es un proceso, es algo que va avanzando poco a poco. ¿Cierto? Ahora, nos hemos dado cuenta que a nivel natural no nos vienen los pensamientos de Dios. No nos vienen. Tenemos que decidir poner los pensamientos de Dios en mi mente. Pero antes de poner algo en un lugar que está lleno con otra cosa, ¿qué necesito hacer? Vaciar. Correcto. Tengo que primero vaciar ese lugar, sacar lo que está ahí adentro, ¿ok? Que no es bueno, que no es un buen pensamiento, para poner el pensamiento de Dios. Es muy importante. Hay un versículo clave en nuestro curso que es Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Y vamos a leer. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Eso significa que nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que pensamos. Proverbios 23:7. Entonces, como son mis pensamientos, así soy yo. De la manera en que yo pienso, es la manera en la que yo voy a vivir. Si no me gusta la vida que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, tengo que cambiar mi manera de pensar. Si no me gustan los sentimientos que estoy teniendo, tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Dios va a cambiar mi manera de pensar? ¿Él lo va a hacer? Sí, a través de su palabra. Pero, ¿de quién es la decisión de sacar ese pensamiento que no está bien y poner el que está de acuerdo a Dios? ¿Es de Dios? No. Hay una gran responsabilidad en nosotros para que nosotros mismas podamos vivir una vida agradable, una vida buena, más allá de las circunstancias. Cuando hablamos de una vida buena, no estamos hablando de que es una vida sin problemas. Estamos hablando, como decimos al inicio, de una buena actitud delante de la circunstancia que estoy viviendo. Entonces, ese versículo es claro. Como son mis pensamientos, así voy a vivir. ¿Puede repetir el versículo, por favor? Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Gracias. De nada. Vamos a leer ahora 2 de Corintios 10:4-5. Ahí lo tienen en sus manuales, ¿correcto? ¿Sí? Sí. 2 de Corintios. Ajá, sí. Este manual está hecho con la nueva versión internacional. Es una traducción diferente, pero se van a dar cuenta que si ven otras Biblias, Reina Valera, son solo sinónimos que cambian, es un lenguaje un poco más actual. ¿Ok? Las armas con que luchamos no son del mundo. En otra versión dice no son carnales, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Si Dios nos ha dejado en su palabra este versículo, es porque sabe que necesitamos, en primer lugar, comprender que las armas de nuestra lucha no son carnales. Antes de eso, tengo que comprender que yo estoy en una batalla, que estoy en una guerra.
¿Contra quién? Contra el enemigo. Pero, ¿dónde va a poner él? ¿Dónde va a jugar esa batalla y esa guerra? ¿Dónde va a querer ganarme él esa guerra? En la mente. Porque a nivel bíblico, Satanás es un enemigo derrotado. Él está derrotado, destruido y derribado. Él va a tener poder en mi vida y en la tuya cuando yo le permita. Cuando yo le permita. ¿Cómo? Permitiendo, perdonen la palabra, pero hay que llamarla así, la basura que él pone en nuestras mentes. Para destruirnos, para desanimarnos, para desalentarnos, para hacernos sentir en culpa, para decir que no puedes. Él va a poner eso en tu mente y en la vida. Pero es mi decisión y mi voluntad. Porque Dios ya lo hizo todo. Es decir, no acepto. Yo llevo, como dice la palabra, Señor, tu palabra tiene poder, ¿no? Y ese poder divino, en el nombre de ese poder, yo destruyo este pensamiento, lo echo fuera y pongo tus pensamientos. Si sabes pocos versículos, no importa. Uno puedes saber. Uno. Y eso te lo repetirás todo el tiempo y pondrás y sustituirás ese pensamiento malo, lo sacarás y tu mente quedará vacía. ¿Correcto? Porque si yo tengo algo que está lleno y saco eso que de lo que está lleno, se va a quedar vacío. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero es muy importante que yo lo llene con la palabra de Dios inmediatamente, porque si al estar vacío, va a volver a regresar. Va a volver a regresar. Tenemos que ser rápidas, porque se ha quedado vacío. O sea que es increíble, porque no solamente es saco el pensamiento que no viene de Dios, sino que tengo que poner el que viene de Dios. Si estamos todavía al inicio y somos bebés en Cristo, no importa. Tú puedes decir, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú estás conmigo. Poco a poco vas aprendiendo de la palabra y vas a poder poner un versículo, pero si no sabes todavía, Señor, tú estás conmigo, tú no me dejas, Señor, tú no me... Y ese pensamiento se va y estás poniendo otro. Entonces, lo importante que nosotros comprendamos como número uno es que estamos en una batalla, estamos en una guerra contra ni siquiera el enemigo, contra mis propios pensamientos, contra los pensamientos que yo misma decido de creer. Él está derrotado. ¿Se dan cuenta que depende de nosotros porque Él está derrotado? Depende de nosotros aceptar esos pensamientos que Él pone en nuestra mente. Entonces podemos ser victoriosas realmente. Pero recordemos siempre la palabra que hemos dicho todas juntas. Estamos en un proceso. ¿Correcto? Y de ese proceso vienen las decisiones que tenemos que ya tomar, porque si no lo hacemos vamos a estar estancados. Correcto. Lo importante es no estancarme. Por más que haga un paso pequeñito, hacerlo. Pero yo les voy a compartir algo. Yo no sé, nosotros somos muchas mujeres aquí, con vidas diferentes, edades diferentes, caracteres diferentes, infancias diferentes, ¿no? Vivencias diferentes. Entonces cada una tiene sus propias luchas. Y cada una tiene una personalidad. Algunas hemos sido muy exigentes con nosotras mismas, otros hemos sido muy condescendientes con nosotras mismas, ¿no? Porque son personalidades diferentes. En lo que respecta a mi propia vida, yo era una persona que tendía mucho a sentirme en culpa. Entonces Dios me enseñó a apreciar lo que yo lograba gracias a Él. Porque siempre estaba mirando lo que no lograba hacer. Y eso no me ayudaba. Me hacía estancar y a veces hasta retroceder. Pero Él me enseñó que yo, así como Él ve lo bueno de mí, que yo tengo que aprender a ver lo bueno de mí también. Y no para decir, estoy bien, ya aprendí, sino, Señor, gracias porque he logrado dar un pequeñito paso, Señor. Y eso a mí me ayudaba a empujarme a seguir avanzando. Porque si yo tengo que subir una montaña donde hay, por decir, 1000 escalones, y yo estoy
en el segundo y estoy mirando los 998 que me faltan por llegar, me voy a desanimar, me voy a desalentar, me va a venir, ay, no, hay mucho por caminar, no lo voy a lograr. Pero si yo pongo mis ojos en ese segundo escalón en el que estoy y miro así, no voy a estar pendiente. Sé cuál es mi objetivo. Pero voy a decir, Señor, gracias, porque hace un tiempo no estaba ni siquiera en el segundo escalón. Pero ahora estoy aquí, Señor. Y eso es el motor que nos empuja. Pero ese motor es el amor de Dios. Es el comprender que nosotros somos aceptadas, salvadas, perdonadas, redimidas, amadas. Y eso no hay un minuto, un segundo en el día que cambie. Yo puedo equivocarme, yo puedo fallar, pero el amor de Dios es un amor incondicional, que no me da licencia de pecar, no, pero sí me da esa fuerza de poder avanzar. Es muy importante. Vamos a leer Efesios 6:12, que también está ahí. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. En otra versión dice, no es contra carne ni sangre, ¿no es cierto? Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Nosotros no luchamos contra las personas. Cuando viene alguien y te hace algo, te hace daño, no es la persona, no es una persona. La Biblia está diciendo, nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra la opresión que viene de los demonios. Y no tenemos que asustarnos porque están derrotados, obviamente. Amén. Pero ellos tienen un trabajo, tienen una actividad, ¿no es cierto? Que es alejarnos de Dios. Y no solamente es alejarnos de Dios en el sentido porque ya no vamos a una iglesia o porque ya no leemos la Biblia. Podemos estar yendo a la iglesia y ellos vienen a oprimirnos, ¿no es cierto?, para desenfocarnos del proceso en el cual estamos de avanzar en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y no solamente ellos vienen a oprimir a las otras personas para que probablemente nos hagan daño, sino que nos oprimen a nosotras mismas con esos pensamientos que nosotros muchas veces creemos y que no son verdad. Porque a veces nosotros pensamos, sí, pues ya entendí, ok, ya, no es mi esposo, no son mis hijos, porque a veces los esposos pueden hacer daño, los hijos pueden hacer daño, y nosotros también podemos hacer daño, ¿no? Porque estamos pensando siempre en lo que los otros nos hacen a nosotros. Pero no nos damos cuenta muchas veces de lo que nosotros podemos causar a otros también. Ok, ya entendí, ¿no? Pero lo importante es que estemos siempre alertas a nuestros pensamientos y saber que mi lucha no es contra una persona, mi lucha no es contra mí misma, mi lucha es contra esos espíritus que vienen a querer oprimir mi propia vida y que muchas veces yo pueda también ser usada. Porque a veces somos usadas. Cuando nosotros actuamos en agresividad con una persona, por ejemplo, ¿no es cierto? No estamos actuando según la voluntad de Dios. Porque se supone que nosotros tenemos que dar amor. Ahora, no somos perfectas, estamos en un proceso, ¿no es cierto? Pero tengo que observarme, tengo que autoanalizarme constantemente. No tengo que estar pensando en que lo que hace la otra persona. Es mejor que yo emplee mi tiempo pensando en cómo estoy actuando yo, en autoanalizarme. Es mejor, ¿no es cierto? Entonces la lucha no es contra las personas. Nuestra batalla no es contra otros seres humanos, nuestra batalla es contra el enemigo y sus demonios. Satanás intenta derrotarnos. Ahora, no nos asustemos porque hablamos de Satanás, porque en realidad, como decimos, él está destruido. Y si existe Dios, también existe él, ¿no es cierto? Porque tenemos que aprender con quién estamos luchando y cómo son las armas que él va a usar. Y sus armas son los pensamientos, las mentiras. Las mentiras son sus armas, es su arma grande, ¿no?
En el punto 5 dice, el diablo es mentiroso y el padre de la mentira. Nos dice cosas de nosotras y de otras personas y de las circunstancias que no son verdad. O sea, él nos dice, en nuestra mente nos pone pensamientos, cosas, mentiras sobre nosotras, sobre otras personas y sobre las circunstancias. Por ejemplo, eso que estás viviendo es tan difícil que no vas a poder superar. ¿Es un pensamiento que nos ha venido alguna vez en nuestra vida, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Es una mentira. Es una mentira. Pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Lo creemos. Lo creemos. Y se va nuestra fuerza ese día. Y estamos desalentadas, desanimadas, deprimidas, tristes, preocupadas, ansiosas. ¿Por qué? Hemos creído a una mentira. Porque es una mentira. Porque Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Entonces, el hecho que el enemigo venga y me ponga ese pensamiento que no voy a poder superar esa circunstancia, es una mentira. No la aceptemos. No la aceptemos. Porque es una mentira. Él es el padre de la mentira. Muchas veces hemos creído, como he fallado, Dios no me ama. ¿Sí o no? Ha venido antes pensamientos cuando no conocíamos la palabra y aún a veces conociéndola. He fallado, Dios quizás ya no me ama. Esa es otra mentira. Porque si seamos pecadores, el Señor nos ama, Señor. No por mis obras, es por la obra de Cristo. Yo soy perfecta no porque soy buena, sino porque Cristo obedeció hasta la cruz para morir por mí y su sangre me ha purificado. Por eso es que somos santas. Y la palabra santo significa separado. No es aquel que hace milagros. La palabra santo, santificación, significa separado para Dios, apartado para Dios, para su propósito. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito. Que no es solamente ser madre, esposa, hija, hermana y cualquier bendición que Dios nos dé para nuestra vida. Es más allá de eso. Eso también son propósitos. Pero a veces nos hemos enfocado en que mi propósito es ser madre. Ese no es, ese es uno de los propósitos. Si Dios te ha bendecido con ser madre, gloria a Dios por ello. Pero tu identidad no está en ser madre. Tu identidad no está en ser hija. Tu identidad no está en ser esposa. Tu identidad es ser hija de Dios. Y Él te va a enseñar con esa identidad a ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, una buena hermana, una buena amiga. Es muy diferente. Porque la identidad en Cristo me da estabilidad. Porque aún mis hijos me abandonen, aún mi madre me abandone, aún mi esposo me abandone, mi identidad está en Cristo. Y yo estoy firme, y yo estoy sólida. ¿Me va a doler? Me va a doler. Son mis emociones, Dios me las ha dado. Pero voy a poder superar. Porque no está mi identidad allí. Mi primera identidad es ser hija de Dios, porque Él me creó a mí para estar conmigo, para amarme. Más allá de todo. ¿Lo podemos creer? Amén. Cuando venga alguna mentira, la vamos a rechazar y vamos a decir, Señor, yo no creo en esto, porque tú me amas, tal como soy. Estoy en un proceso, estoy mejorando, voy a seguir pegada a ti, Señor, a pesar de todo. Nada me va a separar de tu amor, porque es ese amor el que me da el motor para seguir cambiando en ese proceso de santificación. Bueno, en ese primer capítulo vamos a mencionar bastante, como ustedes ven, al enemigo, no porque le queremos dar un lugar importante, simplemente porque tenemos que saber cuáles son sus estrategias. Es muy importante, porque si yo tengo un enemigo y tengo que luchar en una guerra, voy a una guerra, ¿es cierto? ¿Cómo se hace en lo natural? Comienzan a estudiar
al enemigo que van a enfrentar, ¿sí o no? Cuando los países se ponen en guerra. No van así, con los ojos vendados, a decir, a ver, ¿cómo es mi enemigo? A ver, y no sé nada, destruido totalmente. Así hemos vivido, así hemos vivido. Entonces, el objetivo es que nosotros comprendamos cuáles son las estrategias de este enemigo con el cual estoy luchando. Y por eso que en este primer capítulo, sobre todo, vamos a hablar mucho para conocer sus estrategias, pero sabiendo que él está derrotado. Y que él va a tener posibilidad en mi vida cuando yo misma le dé cabida. ¿Ok? Entonces vamos a seguir entendiendo sus estrategias. Entonces, hemos dicho que él es un mentiroso, ¿no? No nos dice toda la mentira de una sola vez, muchas veces. Va así poquito a poquito para que tú te la vayas creyendo, para que tú y yo vamos creyendo, ¿no? Entonces dice, va bombardeando nuestra mente con fugaces e irritantes pensamientos. A veces rápido nomás, y a veces se quedan un rato. Inseguridades, muchas inseguridades también él pone en nuestra mente, ¿ok? Inseguridades, cuando hablamos de inseguridades hablamos de muchas cosas. Desde que le pueda pasar a alguien, a un ser querido, desde la inseguridad de poder ser adapta a hacer una determinada cosa. O sea, cuando hablamos de inseguridades, hablamos de muchas cosas dentro de la inseguridad que puede poner. La inseguridad de mi salud, la inseguridad de mis hijos, de que se aparten de Dios o de que hagan cosas erradas, la inseguridad en el sentido de económica, la inseguridad de que si estoy soltera me voy a quedar toda la vida soltera, o de que me voy a quedar viuda, en fin. Cuando hablamos de inseguridad, lo contrario es certeza, ¿no es cierto? Pero Dios nos trae certezas en la vida, pero Él nos trae inseguridades. Entonces, hay un punto muy importante. El enemigo conoce mis y tus debilidades. Pero ¿saben cuál es el problema? Que Él las conoce más de lo que tú y yo las conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta de nuestras debilidades, no estamos observándonos constantemente. Muchas veces vivimos conforme viene el día, la semana, el mes, las circunstancias y enfrentamos como nos viene naturalmente, ¿no? Ese es nuestro instinto. Estamos en Cristo, tratamos de comprender. Pero nosotros es importante que conozcamos nuestras debilidades. Yo, por ejemplo, en mi vida comencé, y sigo, ¿no? Es un proceso, comencé a escribir, comencé a mirarme. Y comencé a entender cuáles eran mis debilidades. Y comencé a escribir. Entonces yo les recomiendo a ustedes de que hagan este ejercicio. Comiencen a agarrar un cuadernito, un autoanálisis y comenzar a escribir mis debilidades. Y cuando hablamos de debilidades, hay muchas debilidades. No hablamos solamente de un pecado como el adulterio, como que estoy casada y me gustan otros hombres. Las debilidades quiere decir, es una zona débil, sensible, en la cual el enemigo puede realmente poner sus pensamientos. Por ejemplo, mi debilidad puede ser mi temor a la muerte. Eso puede ser una debilidad. Hay gente que tiene un temor tremendo de la muerte y vive su vida constantemente en ansia. Sí. Y yo conocí una persona, increíblemente, que tenía fobias a raíz de que tenía el temor de la muerte. Estaba aterrorizado de morir y tenía miedo de infectarse con cualquier persona. O sea, ya no vivía esa persona. Por ejemplo, es una debilidad, ¿no? Nosotros no tenemos esa, podemos tener otra. ¿No es cierto? Una debilidad puede ser la necesidad de ser aceptada. Y que yo hago cosas para ser aceptada de las otras personas. Mi debilidad puede ser buscar mi valor en algo físico. Entonces empleo mucho tiempo en un aspecto porque creo que mi valor está en algo físico o en lo que puedo poseer. Cuando hablo de debilidad, hay muchas debilidades. Es algo en lo cual yo puedo caer que no está de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Esa es una debilidad. El temor a que pueda perder el trabajo. El temor, un área débil puede ser también que le pase algo, como hemos dicho a nuestros hijos. Y estamos con miedos, ¿no? Entonces,
Yo les recomiendo, como hice yo y sigo haciendo, porque nuestro proceso no acaba, de escribir cuáles son nuestras debilidades. ¿Qué es lo que me lleva realmente a malograr completamente mi día? Por algo que sucede. A veces sucede una situación y nos malogró todo el día. No puede ser. No puede ser. ¿No es cierto? Eso no puede ser. Entonces es una oportunidad para que yo pueda evaluar, Señor, ¿por qué me paralizó esto? ¿Por qué me bloqueó? ¿Por qué me dejó en ese estado todo este día? ¿Por qué? Y vamos con el Señor y con su Espíritu Santo adentro, y Él va a hacernos comprender. Entonces estamos hablando de las estrategias del enemigo. Nunca nos olvidemos que el enemigo conoce tus debilidades y las mías. Y conocía la debilidad de Jesús cuando Él ayunó en el desierto 40 días y 40 noches. Él sabía de dónde venía. ¿Qué le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué tenía Jesús en ese momento? Había pasado 40 días y 40 noches en ayuno. Y Él era Jesús, el Hijo de Dios, pero en ese momento era Jesús, 100% hombre, hombre. 100% hombre. Amén. 100%. O sea, no veamos a Jesús que vivió esa tentación como Hijo de Dios. Él la vivió como 100% un hombre, como tú y yo, con esa debilidad que Él presentaba en ese momento. Y el enemigo en su estrategia le dijo, ¿tienes hambre? Convierte eso en pan. Él te va a decir a ti, esa es tu debilidad, y ahí te va a dar. Reconoce tu debilidad, estúdiala con el Señor, con el Espíritu Santo, mírate adentro, escríbela, mírala adelante, para que tú tengas tu estrategia contra el enemigo. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Él le respondió a su estrategia con la palabra. Escrito está. Escrito está. Y Él se lo dice, eso Él lo vivió como hombre. Por eso es que cuando ese versículo dice, realmente todo lo puedo en Cristo que me dará fuerza, porque todo lo puedo en Él, porque Él lo vivió por ti, por mí. Ya lo vivió. Cuando Él murió dijo, todo está cumplido, todo está hecho, porque todo está hecho ya a favor mío y a favor tuyo. Yo debo accionar. La vida del cristiano no es una vida pasiva, es una vida de acción constante, cada segundo, cada minuto, cada hora de tu vida. Esa es la vida de nosotros cristianos. No es una vida pasiva, no es una vida de contemplación. Es una vida de meditación, de aprender la palabra, pero de ponerla en obra, en práctica. Mediante su estrategia y su astuto engaño, Satanás trata de levantar fortalezas en nuestra mente. Ahora, ¿qué cosa es una fortaleza? ¿No? Porque en el versículo de 2 Corintios habla de las fortalezas, ¿no es cierto? Hemos leído. En el 2 Corintios dice, destruimos toda altivez y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es una fortaleza? Es una área en la cual nos mantiene el enemigo atados, amarrados, paralizados, ¿ok? En prisión debido a una cierta manera de pensar. Por ejemplo, yo no voy a lograr esto. Es una fortaleza. Por ejemplo, si de niña tu mamá, tu papá te dijo, tú eres un tonto, no sabes hacer nada, y te lo dijo por mucho tiempo, tú lo creíste, porque cuando alguien te dice algo y cuando tú eres niño, tú lo crees. Y eso levantó una fortaleza en ti, que cuando tú creciste con tantas inseguridades, con poco valor, que tú has creído a eso y se ha levantado una fortaleza. Una fortaleza es algo grande. Las fortalezas las hacían, y aún existen en Europa, ¿no es cierto?, para proteger las ciudades. Como Andrea Felipe, no sé. Así es. Entonces nada puede entrar. Entonces el enemigo ha creado una fortaleza para que la palabra de Dios no entre en tu mente, no entre en tu corazón, y tú tengas que vivir, aún creyendo en Dios, derrotada. Es una mentira. Tenemos que destruir
esas fortalezas. ¿Cómo? Creyéndole a Dios y a su palabra y no a las mentiras del enemigo. Pero eso depende de ti y de mí, de la decisión que yo voy a tomar. No depende de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar, sí, nos va a ayudar porque es nuestro ayudador. Pero hay un punto importante que está en mi alma, que es la voluntad. Y en eso Dios me interviene. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios le dijo, coman de todo menos de eso. Le dio la capacidad de usar su voluntad, lo que llamamos libre albedrío, libre decisión. Y Dios nos deja decidir, pero nos enseña el camino. ¿Qué dice en Deuteronomio? Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge la vida, escoge la bendición. Te pone delante, te dice qué cosa tienes delante, pero te dice cuál tienes que escoger. Pero la decisión y la voluntad no está en Él, está en ti y en mí. Está en ti y en mí. Nosotras tenemos las armas que necesitamos para destruir las fortalezas de Satanás. Tenemos todas las armas. Por lo tanto, veamos para concluir un poco La primera cosa importante, estamos enredados en una guerra. Tenemos que comprender. Estamos en una guerra. No contra las personas, no contra mí misma. Es contra el enemigo, que va a usar mi mente. Ese es el primer punto importantísimo. El segundo punto es que nuestro enemigo es Satanás, no las personas. Punto número 2 importante. Número 3. La mente es el campo de batalla. Ese es mi campo de batalla, es la mente. El diablo se ocupa diligentemente en levantar fortalezas en nuestra mente. Diligentemente. Él es diligente, él no se cansa. Entonces yo tengo que ser más diligente que él. ¿Cierto? Él lo hace mediante estrategias y engaños. Por consecuencia, tengo que conocer sus estrategias y sus engaños. Y lo último, no tiene prisa. Se toma su tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Él no se cansa. ¿Saben cuándo se va a cansar él? Cuando ya no tenga poder en nuestra mente y nos volvamos de que viene un pensamiento de engaño de él y ¡pum! Lo sacamos y ponemos el de Dios. Y viene y lo sacamos y ponemos el de Dios. Y viene, él va a decir, uy, acá ya no tengo ya no me da ni espacio. Será mejor que me vaya a otro lado. Va a comenzar a menguar. Pero siempre va a estar ahí. Siempre. Eso no va a acabar. Pero nosotros vamos a avanzar y vamos a volvernos siempre. Este es el enemigo, me está queriendo agarrar. Ya voy a comprender contra quién es mi lucha. No contra mi mamá, ni mi esposo, ni mi hijo, ni las personas, ni mi jefe. No. Yo voy a saber tener una buena relación, a pesar. Y tener mis propias estrategias para no caer en determinadas cosas. ¿No? Jesús nos dice cómo hemos de lograr la victoria sobre las mentiras del enemigo. Por eso debemos de tener conocimiento de la verdad de Dios en nosotros y renovar nuestras mentes a través de la palabra de Dios. En Juan 8, 31 y 32, que lo tenemos ahí en el manual, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles y a mis enseñanzas, o sea, fieles, constantes, ¿no? A mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad hará libre. Pero, ¿qué tal las alumnas? Están, pero... Eso me lo han repetido durante toda mi vida en el colegio. Pero te quedó, Ana María. Mira, entonces, ¿qué significa? Si nosotros nos mantenemos pegados a Jesús, a sus enseñanzas, a lo que Dios nos ha dejado en su palabra, seremos sus discípulos en el sentido que seremos como Él. Y conoceremos la verdad, no las mentiras que el enemigo va a poner en nuestras mentes y que ha querido poner y que va a querer seguir poniendo, sino conoceremos la verdad de su palabra,
que dice que todo lo puedes, que dice que eres amada, que dice que eres perdonada, que dices que tú vas a salir de esa circunstancia vencedora. Esa es la verdad que vas a creer. Y la verdad te hará libre, no esclava, porque en 2 Corintios hemos leído que eso nos paraliza, las fortalezas nos esclavizan, y Dios ha venido para darnos libertad, para que seamos libres. Él ha venido para liberar a los oprimidos, dice la palabra, por el enemigo, ¿sí o no? Amén. Amén. Vamos a aprender una cosa muy importante también, como vamos con el tiempo. La victoria es permanecer pegados a Jesús, no creer a las mentiras del enemigo. Y vamos a aprender cuáles son nuestras armas. ¿Cuáles son nuestras armas en esta guerra que estamos nosotros? ¿Es cierto? Estamos en una batalla, estamos entendiendo las estrategias del enemigo. Ahora vamos a ver cuáles son nuestras armas para luchar. La palabra de Dios. Perfecto. Número 1, la palabra de Dios derriba las fortalezas y toda cosa altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mi segunda arma es la alabanza, que derrota al diablo más rápido que ningún otro plan de batalla. ¿Por qué? La alabanza no solamente es cantar, porque a veces hemos aprendido que las alabanzas son solamente las canciones. Las alabanzas es alabar a Dios. Lo alabo, le digo, Señor, tú eres bueno, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú eres fiel, Señor, tú no me dejas. Estoy alabándolo porque son atributos que Él tiene. Tú eres poderoso, tú eres omnipresente. Cuando tú alabas a Dios, a pesar de tu circunstancia, es un arma contra el enemigo, porque no te va a derrotar, porque tú vas a seguir con ánimo. Job lo hacía, a pesar de todo lo que pasó, recordaba quién era Dios. Alabarlo, tu alabanza. También pueden ser canciones, porque las canciones hablan de quién es Dios, de la fidelidad de Dios. Entonces escuchas canciones, y las canciones no solamente son música, son letra, y esa letra tú la hablas también cuando cantas, y la crees, y levanta algo dentro de ti, ¿sí o no? Claro. Entonces, nuestra primera arma es la palabra de Dios. Nuestra segunda arma es la alabanza, ¿correcto? Y nuestra tercera arma es la oración. La oración es la relación con Dios. Es venir y pedirle a Él o hablar con Dios de algo que nos preocupa. Nuestra tercera arma es la oración. Porque cuando yo oro a Dios, estoy yendo hacia una relación con Él, hacia una relación con mi Padre, a decirle lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, la debilidad que estoy enfrentando. Le estoy diciendo, Señor, te necesito tener una relación contigo. Esa es mi otra arma. Como si fuera tu mejor amiga. Así es. Y una cosa importante que le comentaba justo a mi mamá cuando veníamos para acá, que en un periodo de mi vida yo tuve una amiga y cristiana, y éramos muy amigas, una amistad muy especial, muy particular, diría yo, pero había un problema, que nos habíamos acostumbrado, yo también, pero sobre todo ella, a ir primero a nosotros que antes que a Dios. Y muy bueno lo que aporta Roxana, porque en realidad nadie puede ir a una persona humana sino primero a Dios. Pero a veces nos acostumbramos a los seres humanos, y cuando tenemos un problema llamamos a una amiga inmediatamente. Si estoy pasando eso, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Y eso no es lo que Dios quiere. Dios es un Dios que te anhela, es un Dios celoso. Quiere que la primera persona que tú vayas cuando tengas una dificultad sea Él. Increíble, porque Dios permitió a ella y a mí alejarnos. Yo he vivido en Italia por 20 años, estoy aquí en el Perú 5 años, y cuando yo me vine para ella fue terrible. Pero Dios nos arrancó. Porque cuando tú oras a Dios y tú le dices, Señor, yo quiero que tú seas lo más importante en mi vida, Él no quiere ídolos. Él comienza a apartarte personas para que tú te des cuenta que tu único Dios es Él. Entonces, Él es tu mejor amiga.
eres a quien tú tienes que recurrir inmediatamente. Luego Dios nos bendice con personas, porque Dios nos habla también a través de las personas. Pero primero a Él. Primero a Él. Discúlpame, si llamas una iglesia, creo que no puedes en oración. Por supuesto. Ahí eso es Claro, una por cosa. supuesto. Estás pidiendo una oración, pero no estás pidiéndole a ella consejos no. sobre lo que tú estás pidiendo. Por ejemplo, nos llamamos para orar. Perfecto, porque eso es lo que la Biblia dice, que oremos unos por otros, ¿no? Porque a veces uno está más decaído, el otro está más fuerte, lo levanta y así, ¿no? Por eso necesitamos estar juntos, uno con el otro. Por eso Dios nos ha hecho hermanas en este caso, ¿no? Pero siempre recurriendo para la dirección primero a Dios, es muy importante. Pensar bien es una necesidad vital. Es una necesidad vital pensar bien. ¿Para qué? Para vivir en victoria. Como hemos dicho en Proverbios 23:7, tal como pienso, así soy. Así voy a vivir. Los pensamientos llevan frutos. Cualquier tipo de pensamiento lleva frutos. El pensamiento malo lleva un buen fruto. Un buen pensamiento lleva un buen fruto. Pensemos en cosas buenas y el fruto de nuestra vida será bueno. Y yo quiero acabar esta primera clase teniendo en cuenta una cosa muy importante. Un pensamiento me lleva a un sentimiento. Un pensamiento me lleva a un sentimiento. Un sentimiento me lleva a una acción. Yo no hago nada que antes no haya pensado. Entonces siempre tengamos en cuenta. Yo pienso, yo siento y yo actúo. En base al pensamiento que tendré, vendrá una emoción, un sentimiento y vendrá una acción. Y nos quedamos con esta reflexión. Pensemos en qué estamos pensando. Disculpa, pero hay mucha gente, y más de la que tú crees, que actúa por impulso, más que por pensamiento, por acciones o haber razonado. Pero siempre El antes de un impulso te impulso, lleva pero más. siempre antes de un impulso hay un pensamiento. Claro. No está la mente vacía. O sea, Siempre tú actúas antes, lo que pasa es que en este tipo de gente es rápido, pero siempre hubo un pensamiento. No hay un impulso sin un pensamiento que, aunque sea por un segundo, haya venido a la mente de una persona. Está relacionado. Por eso tenemos que aprender a comenzar a darnos cuenta de que tenemos que ser conscientes de los pensamientos chiquitos, ¿no? Justo el otro día vi una película y ahí el mensaje era, ¿no?, que el chico había pasado, ¿te acuerdas? Había pasado por un montón de circunstancias que no se había dado cuenta, ¿no? Y tuvo la oportunidad de que alguien le hizo el retroceso y había visto como 5 sucesos que él ni cuenta se había dado. Entonces todos tenemos ese problema, unos más que otros, Claro. pero ya hay que aprender a ser conscientes, ¿no? Y eso nos Yo va a pienso ayudar. que hay que saber controlarse, autocontrolar sus impulsos para poder mejorar y poder También, claro, por supuesto. usar por su supuesto. Yo tengo una experiencia, yo era una persona súper impulsiva, ¿no? Yo actuaba así porque en mi mente... Pero es yo- en tu mente, en siempre mi había un mente, pensamiento, por más claro. que haya O sea, sido alguien rápido. me hacía algo y yo como que en mi mente tenía, tú tienes que reaccionar, tú tienes que... Y era impulsiva. Y muchas veces después de que hacía las cosas me arrepentía, ¿no? Porque no las pensaba. De repente podía hasta herir más de la cuenta, porque salía Actuar. claro, ¿no? Yo diría que más que no lo pensabas, no lo reflexionabas. Exacto. Porque siempre había un pensamiento que era inmediato y una acción inmediata. O sea, no es que no hay un pensamiento. Sí, Hay había, siempre, se sí. parte de un pensamiento. Pero la acción es, en ese tipo de personas es inmediata. Yo soy una persona reflexiva, pero igual cometo error aún reflexionando. Claro.
¿Me entiendes? Mi O sea, manera siempre era- hay un pensamiento Era previo. defiéndete. Claro. ¿no? O sea, la palabra era, no te quedes ahí, defiéndete. Entonces yo, ¡pum! Y después me arrepentía porque de repente me excedía en lo que había hecho, ¿no? Entonces, es en realidad, como tú dices, eso, sacar ese pensamiento de defiéndete, ¿no? Y controlar, pero Calmar. me demoró tiempo, ¿no? Pero gracias a Dios, o sea, comencé a pedir ayuda a Dios, ¿no? Como que decir, María Dios Isabel. mío, ¿por qué soy así, tan fea? Porque yo me veía fea, ¿no? Como algo Claro. feo, que no me gustaba. Para poder entender todas bien, muy importante es lo que dicen, porque nos ayuda a reflexionar. Siempre hay un pensamiento, se inicia todo de un pensamiento. La diferencia entre la persona impulsiva y la persona reflexiva es que la persona impulsiva piensa y actúa. La persona reflexiva piensa y reflexiona entre la posibilidad de actuar así o así. Reflexiona, pero eso no te da la garantía que escoja la decisión correcta. Pero eso también es rápido. No Claro, es ay, Claro, ay, pero el impulsivo sí definitivamente no reflexiona, no pero compara, ¿no? así es, no compara. El reflexivo compara, pero no necesariamente escoge el pensamiento correcto. Yo aprendí algo cuando la universidad. Un ratito, quiero que termine ella y ya después siguen conversando para que corte la grabación. Ya me tengo 4 minutitos nada más. Entonces, Sí, pasa. para concluir, estamos en una guerra. Nuestro enemigo no son las personas, es Satanás. Él tiene estrategias, nosotros tenemos nuestras armas, ¿no es cierto? Que son la palabra de Dios, la alabanza y la oración. Entonces, vamos a ir aprendiendo a conocer cada día más nuestras armas para vivir como mujeres victoriosas. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias.